Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de baseballjaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 145 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 21 de abril de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el resumen de nuestro reciente viaje a Japón, los latinos más destacados de la semana y los latinos que están desaparecidos en acción. Luego hablaremos de Robert Whiting, autor de los mejores libros de la historia del béisbol japonés. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Hablemos primero del exitoso viaje que realizamos a Japón recientemente. Este jueves 18 de abril regresamos, volamos de regreso a Canadá, donde vivimos nosotros. Desde Japón fueron 7 días muy intensos, recorrimos 2.250 kilómetros en tren, por supuesto, en 6 días nada más. Realizamos 17 entrevistas. Vamos a mencionar, hablamos con el mexicano Efrén Navarro, con el dominicano Rafael Dolis, con el cubano Onelki García, el también cubano Dayan Viciedo, el dominicano Zoilo Almonte, el cubano Raidel Martínez, el venezolano José Celestino López, el puertorriqueño Neftalí Soto, el venezolano Edwin Escobar, el dominicano Xavier Batista, el también dominicano Jerónimo François, el cubano Alex Guerrero, el dominicano Christopher Mercedes, el puertorriqueño Kenny Vargas, el cubano Alfredo Espaine, el también cubano Liván Moinelo y el mexicano Joey Meneses. 17 entrevistas en total, ya hemos publicado 2 de ellas, las vamos a comentar más adelante, pero fueron todas conversaciones muy interesantes y que estaremos compartiendo con ustedes en los próximos días y las próximas semanas. Se nos escaparon 3 jugadores a los que estuvimos en el estadio, pero lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Fueron el dominicano Joely Rodríguez, el mexicano Cristian Villanueva y el dominicano Brian Rodríguez. Lamentablemente no pudimos hablar con esos 3, pero sí hablamos con los otros 17 que acabamos de mencionar. Fue un viaje, como repetimos, como ya mencionamos, muy exitoso. Restablecimos contactos, creamos contactos nuevos incluso, y también mantuvimos los contactos que normalmente tenemos cada vez que visitamos Japón, y por supuesto disfrutamos de la excelente y deliciosa comida japonesa que siempre mencionamos en nuestros tweets y en nuestros posts en las redes sociales. También publicamos fotos. Comimos lo típico que se come en Japón de la comida japonesa. Cerdo frito empanado, que es lo que llaman tonkatsu en japonés, pollo frito, versión japonesa también, la típica hamburguesa japonesa, que es básicamente lo que llaman un hamburger steak, solamente la carne, ¿no? El pan no está incluido, que se sirve en un plato caliente a veces con camarones, con pollo, con otro tipo de carne, con algunos vegetales. Y eso se come con arroz y con sopa, viene todo en un combo. Eso es un plato muy típico de la comida diaria japonesa. También probamos cerdo, una croqueta de cangrejo que estaba muy sabrosa. Hay cosas típicas de la comida japonesa que no es sushi, por cierto. Mucha gente piensa que la comida japonesa es solamente sushi o pescado crudo, pero nada podría estar más alejado de la verdad. La comida diaria que se ve en Japón, hay muchos fideos, hay sopa miso, arroz blanco y distintos tipos de carne. Hay muchas cosas que son fritas, por cierto. El pollo, el tempura, vegetales al estilo tempura, y también el cerdo y la carne. Hay muchas cosas típicas de la comida diaria japonesa, repetimos, que son muy sabrosas y que son las que nos preocupamos por presentarles en nuestras fotos en las redes sociales. Esperamos que hayan disfrutado de las fotos que tomamos. Además publicamos muchas cosas en Instagram, en Facebook y en Twitter, y también algunos videos en nuestro canal de YouTube que no tuvimos de hecho
tiempo de compartir. Son videos muy sencillos, son imágenes breves de los entrenamientos de los equipos, de tomas panorámicas de los estadios que visitamos, etcétera. No es nada particularmente noticioso, pero es como una pequeña ventana a lo que es el béisbol japonés, a los estadios, cómo se ven, cómo lucen. Y eso, pues, esos videos pueden verlos en nuestro canal de YouTube, se llama Béisbol Japonés. Y también compartimos algunas de esas imágenes en nuestras redes sociales, de manera que los invitamos a que nos sigan por todas esas vías y que vean también los videos en nuestro canal de YouTube. Repetimos, un viaje muy exitoso, muy, ¿cómo lo llamaríamos? Muy satisfactorio en muchos aspectos. Y también recuerda que este es el 13º año consecutivo que tenemos la oportunidad, el honor y el placer de visitar Japón y de hacer entrevistas para nuestra página, de manera que pues la pasamos muy bien y esperemos pues que disfruten las entrevistas que hicimos. Como ya mencionamos, hemos publicado 2 de ellas y son las que vamos a mencionar a continuación. Ya publicamos, entonces comenzamos a publicar las 17 entrevistas que realizamos. Las primeras 2, la primera fue la del cubano Alex Guerrero, que nos pareció la más noticiosa, la más controversial también, porque en la entrevista Guerrero nos da una cita muy interesante en la que dice: los japoneses también tienen que respetar a los demás. Realmente él dice que a los japoneses les gustan que lo respeten y él considera que también los japoneses deben respetar a los demás. Y aquí hay obviamente un choque de culturas muy interesante, porque Guerrero está asumiendo el punto de vista del jugador norteamericano, del jugador del hemisferio occidental, llamémoslo así, en la cual existe mucho ego, mucha individualidad. Y es algo que nos pasa a todos, no solo en el béisbol, sino en la vida en general. A uno no le gusta que le griten o que le pasen por encima o lo que sea. Uno siempre asume la posición de que, bueno, a mí no me pisa nadie, a mí no me grita, a mí no me maltrata nadie, me tienes que tratar con respeto. Obviamente, el año pasado eso fue lo que ocurrió con Guerrero. Se encontró en una situación en la que él sintió que el equipo no lo estaba respetando, por lo tanto se molestó cuando el manager, y eso nos lo dijo claramente en la entrevista, cuando el manager lo llamó para reunirse con él se negó a reunirse con el manager, alegando que estaba muy molesto por la forma en que el equipo lo había tratado y que no quería hablar en ese momento. Como consecuencia, el manager simplemente lo castigó por indisciplina y lo dejó en el equipo menor durante la mayor parte de la temporada. Cosa que es, podríamos decir, infantil hasta cierto punto de ambas partes, tanto por Guerrero por rehusarse a reunirse con el manager, y también por el manager por simplemente por orgullo castigar a este jugador sin tomar en cuenta, primero, que se le está pagando mucho dinero, y segundo, que es uno de los mejores bateadores del equipo y que hace más falta tenerlo arriba en el equipo mayor ayudando que tenerlo en el equipo menor. Obviamente en el béisbol japonés rehusarse a reunirse con su manager es una sentencia de muerte. Es obviamente algo que afecta mucho la imagen del jugador y dificulta mucho su continuidad en esa organización. En el caso de Guerrero, él ya tenía 2 años de contrato garantizado, de manera que el equipo no pudo dejarlo en libertad a finales de año, y afortunadamente las cosas cambiaron este año porque el equipo tiene un manager nuevo. Guerrero nos dijo en la entrevista que la comunicación con el nuevo manager es mucho mejor, que todo marcha bastante bien, y hasta el momento pues no hemos visto ningún tipo de problemas. Él está produciendo bien, como lo estuvo haciendo el año pasado cuando sí tuvo la oportunidad de jugar, y nos dice pues que se siente muy bien y que a pesar de todo su deseo es regresar a Japón en el futuro, ya sea con este mismo equipo o con un equipo distinto. De manera que fue una conversación corta pero bastante interesante que ya tenemos publicada en nuestra página baseballjapones.com y los invitamos a que la lean ahí. La segunda entrevista que publicamos, la hicimos hoy domingo 21 de abril, fue la del mexicano Joey Meneses, con quien tuvimos una conversación muy interesante. Una de las cosas más interesantes que nos dijo es que lo impresionado que quedó con el hecho de que en Japón se utiliza mucho el picheo rompiente, los lanzamientos quebrados que llaman, las curvas, la slider, la split finger, todo ese tipo de lanzamientos, la bola de tenedor, etcétera.
se utilizan mucho en Japón. Y él nos dice que le sorprende el hecho de que hacen esos lanzamientos en todo tipo de cuenta. Muchas veces abren el turno con un lanzamiento quebrado, cosa que normalmente no se ve en las grandes ligas. Y él nos explica que, bueno, que él ve videos y nota que en las grandes ligas a los jugadores, a los bateadores más imponentes, se les reta, pues se les envía rectas por el medio del plato para tratar de vencerlos. Mientras que en Japón eso nunca ocurre. En Japón se lanza rectas, por supuesto, pero rara vez se reta al jugador. Los lanzadores, por el contrario, tratan de engañarlo, haciendo lanzamientos malos que parecen más o menos buenos, que pueden estar cerca del plato, tratando de obligarlos a que se equivoquen y le hagan swing a un lanzamiento malo, pero rara vez se atreven a lanzar una recta por el medio del plato. De manera que esa es una de las cosas que más le han sorprendido hasta ahora a Meneses. También nos explicó la razón por la cual decidió venirse a Japón. Él tuvo una gran temporada en AAA el año pasado, pero no le estaban garantizando nada para esta temporada, ni siquiera en AAA, ni siquiera a nivel de AAA. No estamos hablando de grandes ligas, no estamos hablando de que no le estaban garantizando nada en grandes ligas, sino que no le estaban garantizando nada ni siquiera en AAA. Y por esa razón decidió aceptar la oferta que recibió de Japón y jugar a la máxima categoría de la liga japonesa de manera pues garantizada prácticamente, de manera que fue una conversación bien interesante. También nos comentó que tuvo el chance de conversar con sus compatriotas Luis Cruz y Ramiro Peña, quienes ambos tuvieron experiencia en Japón en el pasado y que ambos le dieron consejos muy valiosos. Le dijeron que se preparara muy bien antes de llegar a los entrenamientos primaverales porque los equipos japoneses hacen mucho énfasis en la preparación física y eso ayuda mucho a llegar en excelente forma a los entrenamientos. Así como también que trabajara duro pues todos los días, porque eso es lo que se espera de los jugadores en Japón y ese tipo de cosas. Y nos comentó que esos consejos lo han ayudado a adaptarse más rápido a la liga japonesa y a tener el éxito que ha tenido hasta ahora. De manera que, repetimos, ya hemos publicado 2 de las 17 entrevistas que hicimos en Japón. Ya estaremos publicando más entrevistas tan pronto como podamos. Y los invitamos a que las lean en nuestra página baseballjaponés.com. Hablemos ahora de los latinos más destacados de esta semana y hubo varios. Hay que mencionar primero al mexicano Joey Meneses, precisamente, que batió para 318 y conectó hits en todos los juegos, en los 6 juegos que disputó esta semana. Entre ellos conectó 2 jonrones y empujó 5 carreras. Fue la figura latina más destacada de esta semana. También hay que mencionar al cubano Dayan Viceo, que batió 350 esta semana en 5 partidos. No conectó jonrones, pero empujó 5 carreras, conectó 2 dobles y anotó 3 carreras también. Y esto le ha ayudado a colocarse tercero en promedio en la Liga Central, tercero también en hits, cuarto en carreras empujadas y quinto en jonrones en la Liga Central. Una gran temporada la que está teniendo Viceo, tal cual como la que tuvo el año pasado. El dominicano Xavier Batista conectó su primer jonrón de la temporada esta semana. Batió para 2.78, que no es el mejor promedio del mundo, pero empujó 6 carreras en total y anotó 2. El venezolano José Celestino López conectó también un jonrón esta semana, conectó un doble, empujó 2 carreras y anotó una carrera. Si bien su promedio estuvo bastante bajo, batió 158 apenas esta semana. El puertorriqueño Neftalí Soto batió para 263, también un promedio modesto, pero conectó un jonrón, un doble, 2 empujadas y una anotada esta semana. Lo mismo ocurrió con el cubano Alfredo Despaigne, que batió para 238, pero conectó un jonrón, empujó una carrera y anotó 2. El más espectacular de todos, de hecho, en términos de promedio, fue el dominicano Zoilo Almonte, que batió para 583 y conectó hits en los 4 juegos que disputó esta semana, entre ellos un doble, empujó una carrera y anotó una carrera también. Y finalmente el cubano Alex Guerrero batió para 303 esta semana con 2 dobles, 2 anotadas y una carrera empujada. Esos fueron los bateadores latinos más destacados de esta semana. Hablemos ahora de los abridores latinos, que también 3 de ellos vieron acción esta semana. La semana pasada fueron muchos más. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero esta semana 3 abridores latinos vieron acción. El cubano Onelki García fue el primero el martes 16 de abril. Lamentablemente le fue mal. Permitió 7 hits y 7 carreras en apenas una entrada y un tercio, en la que fue su tercera apertura de la temporada. Ponchó a 1, otorgó 3 boletos, perdió, de manera que su récord del año está ahora en 0-2.
y su efectividad subió a 19.29, una efectividad altísima. Y eso tiene que ver con el hecho de que en las 3 aperturas que ha realizado hasta ahora, García ha permitido 7 carreras en cada una de ellas. El segundo abridor latino de la semana fue el venezolano Robert Suárez. Y esto fue una sorpresa porque no estaba anunciado en ninguna parte. Suárez ha estado trabajando con los Halcones de SoftBank desde el año 2016, pero siempre como relevista. Quizás lo hayan puesto a abrir en alguna que otra ocasión, pero casi siempre su rol primordial era el de relevista y no sabemos por qué lo pusieron a abrir en esta ocasión, pero lamentablemente no le fue bien. Eso fue ayer sábado 20 de abril. Lanzó 2 entradas completas, pero permitió 6 carreras y 6 hits. Ponchó a 3, otorgó 3 boletos, perdió. Por lo tanto, su récord inicial quedó en 0-1 y su efectividad quedó en 27, que también es una efectividad altísima. Ahora, a quien sí le fue bien fue el dominicano Christopher Mercedes. Hoy domingo 21 de abril lanzó 7 entradas completas, permitió solo 5 hits, ninguna carrera, ponchó a 5, otorgó 2 boletos, ganó el partido. Por lo tanto, su récord, su marca de la campaña está ahora en 2-1 y su efectividad bajó a 2.45 y eso lo convierte en el 7º mejor de esa categoría en la Liga Central. Estos fueron los únicos 3 abridores que vieron acción esta semana, pero queríamos hacer una mención especial al dominicano Jerónimo François porque ganó 2 partidos en relevo esta semana. En uno de ellos permitió 2 carreras en un inning, en el otro lanzó un 0. Pero repetimos, ganó esos 2 partidos en relevo y son 2 victorias pues que se le suman a su cuenta personal. De manera que bien por Jerónimo François, bien por Mercedes por supuesto y no tan bien para Onelki García y Robert Suárez, que fueron los latinos, los lanzadores latinos que vieron acción esta semana. Hablemos ahora de los que están desaparecidos en acción y son varios y por distintas razones además. Por ejemplo, el dominicano Enny Romero desapareció del radar después de ganar 2 victorias en 2 aperturas. Las primeras 2 aperturas que realizó en la temporada le fue bien en ambas. En la primera no permitió carreras, en la segunda permitió una carrera nada más. Ganó esos 2 partidos de manera que 2 victorias en 2 aperturas y su efectividad está en 1.50, cosa que es fantástica, pero lamentablemente por una razón desconocida, el manager lo bajó al equipo menor, no por lesión, porque sabemos que no está lesionado. De hecho, cuando estuvimos en Japón hablamos con el intérprete de los Dragones de Chunichi y él mismo nos explicó, mira, el manager sabrá por qué lo hizo, pero yo no lo entiendo. De manera que, por alguna razón desconocida, repetimos, Enny Romero fue bajado al segundo equipo de los Dragones de Chunichi y no lanzó esta semana. Como consecuencia, no lanzó esta semana, cosa que es una pena porque con los números que tiene podría estar entre los líderes de picheo de la Liga Central, pero lamentablemente lo bajaron. Ahora, si no hay lesión, suponemos que lo que el manager estaba tratando de hacer era como rotar a sus jugadores extranjeros. Cuando bajó a Romero, subió al cubano Raidel Martínez, que ha estado lanzando muy bien como relevista intermedio, de manera que es probable que en algún momento decidan subir otra vez a Enny Romero, pero por los momentos pues lo tienen en el equipo menor. Pero esperaríamos que pronto regrese al primer equipo de los Dragones de Chunichi, especialmente si no está lesionado ni está sintiendo ningún tipo de molestias. Quien sí se lastimó, quien sí sabemos que se lesionó es el cubano Ariel Miranda, que tuvo sus primeras 2 aperturas no fueron buenas, la tercera sí fue mucho mejor, que ocurrió esta semana, pero justo después, al día siguiente, después de esa apertura, decidieron bajarlo. Al parecer, cuando estaba lanzando se lastimó el costado izquierdo o el costado derecho, no lo recordamos, sintió un malestar y el equipo decidió bajarlo para darle descanso, bajarlo al equipo menor, por lo tanto ya no lo vimos en acción esta semana. Lo mismo ocurrió con el cubano Onelki García, quien, como ya mencionamos, tiene efectividad de 19.29, ha perdido 2 de las 3 aperturas que ha realizado hasta ahora y en todas ellas ha permitido 7 carreras, cosa que obviamente no es lo mejor y por lo tanto el manager se cansó y decidió bajarlo al equipo menor para darle descanso y también para que trabaje con el conjunto menor y se reencuentre a sí mismo, se reencuentre su mejor versión y que cuando esté lanzando mejor pues lo volverán a subir al equipo mayor esta temporada. De manera que es probable que no veamos a García lanzar en las próximas semanas hasta que el manager decida subirlo otra vez
Y otro que está desaparecido, si bien no ha sido bajado al equipo menor, es el mexicano Efren Navarro, que está con los Tigres de Hanshin. De hecho, ha estado en la banca en los últimos partidos. No hemos escuchado nada de ninguna lesión o alguna molestia, por lo que parece ser una decisión técnica. El manager está prefiriendo darle la titularidad a otro jugador, pero sea lo que esté pasando, el hecho es que Efren Navarro no ha jugado desde el miércoles. El miércoles fue su último partido hasta ahora, y desde entonces no ha jugado en los otros partidos de los Tigres de Hanshin. Ni siquiera ha tomado un turno como emergente en alguno de esos partidos, por lo tanto está desaparecido en acción, aunque sabemos que está en la banca y esperemos que pueda regresar a jugar en el primer equipo de Hanshin en cualquier momento. Estas fueron entonces las notas más importantes que queríamos comentar de esta semana, y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy: las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 15 de abril con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de las notas y curiosidades de nuestra visita a Japón, nuestra reciente visita a Japón. Mencionamos en aquel momento cómo se ven los estadios nuevos que están remodelados, el estadio de Yokohama, el estadio Koshien de Nishinomiya, sede de los Tigres de Hanshin, que ahora tiene un museo. Hablamos de las comidas que comimos en Japón y lo baratas que son. Hablamos de varias cosas distintas, de las impresiones que nos ha dejado o que nos dejó en ese primer momento el viaje que hicimos a Japón recientemente, de manera que los invitamos a que lean esa columna. También hablamos de los fanáticos, una fanática que se acercó a conocernos personalmente porque estaba pues muy impresionada y le gustaba mucho nuestra página beisboljaponés.com. De manera que los detalles de todo eso están en esa columna, notas y curiosidades de nuestra visita a Japón, la columna del Bate del Samurái del lunes 15 de abril. El martes 16 de abril, la noticia del día fue el mexicano Joey Meneses, que conectó 2 jonrones solitarios en el partido de los Búfalos de Orix. El también mexicano Cristian Villanueva conectó un doble y empujó 2 carreras ese día. Y el cubano Alex Guerrero empujó una carrera por su parte, al igual que el puertorriqueño Kenis Vargas y el cubano Dayan Viciedo. Todos ellos remolcaron carreras esa jornada, y el cubano Nelky García perdió su apertura de ese día, como lo acabamos de mencionar. El miércoles 17 de abril, Joey Meneses volvió a ser el protagonista al remolcar 2 carreras más, y el dominicano Brian Rodríguez perdió lamentablemente su apertura de ese día con los luchadores de Nippon Ham. Le había ido bien en las 2 primeras aperturas, si bien no había tenido decisión. En este caso sí le batearon y terminó perdiendo su primer partido de la temporada. El jueves 18 de abril, el mexicano Joey Meneses fue una vez más el latino más destacado de la jornada. Simplemente conectó un doble. Fue una jornada muy corta en la que solamente se disputaron 3 partidos, y el más destacado de los latinos que vieron acción ese día fue precisamente Meneses, que conectó un doble. El viernes 19 de abril tuvimos una jornada también bien productiva. El mexicano Joey Meneses remolcó una carrera. El cubano Alfredo Espaine se fue de 3-2, y el dominicano Jerónimo Franzoa ganó en relevo ese día. Ayer 20 de abril, sábado 20 de abril, publicamos la noticia de que el cubano Alfredo Espaine había conectado su segundo jonrón de la temporada. El dominicano Xavier Batista remolcó 2 carreras. El cubano Dayan Viciedo remolcó una, y el puertorriqueño Kenis Vargas también remolcó una. Y ayer sábado el venezolano Robert Suárez debutó esta temporada como abridor y lamentablemente perdió ese partido. Y repetimos, cosa que nos extraña porque Robert Suárez ha sido lanzador relevista durante todos estos años y de pronto lo pusieron a abrir. Suponemos que la mayoría de los abridores de SoftBank están lesionados y simplemente quisieron probar a Suárez en esa posición a ver qué tal le iba. Lamentablemente no arrojó el mejor resultado del mundo.
Ayer, sábado 20 de abril, también publicamos la entrevista del cubano Alex Guerrero, la que le hicimos al cubano Alex Guerrero recientemente en el Tokyo Dome, y es la entrevista en la que nos dijo que, bueno, que los japoneses también tienen que respetar a los demás, que no solo hay que respetarlos a ellos, sino que ellos deben respetar a los demás. Y esto nos tiene que ver con el impasse, el problema que tuvo Guerrero el año pasado con el equipo y con su manager Yoshinobu Takahashi, quien como castigo lo obligó a pasar la mayor parte de la temporada en el equipo menor de la organización. Finalmente, hoy domingo 21 de abril tuvimos una jornada súper exitosa para los latinos. El dominicano Xavier Batista pegó su primer jonrón del año y empujó 4 carreras. El venezolano José Celestino López y el puertorriqueño Nestalí Soto conectaron un jonrón solitario cada uno. El dominicano Christopher Mercedes ganó su segundo partido de la temporada. Y el cubano Dayan Viciedo remolcó 3 carreras. Se fue de 4-3 con 3 carreras empujadas en su partido de hoy. Finalmente, hoy domingo 21 de abril también publicamos la segunda de las 17 entrevistas que realizamos en Japón y se la hicimos al mexicano Joey Meneses, quien nos contó que lo que más le sorprende de Japón es que los lanzadores utilizan el lanzamiento rompiente en cualquier cuenta, sea para abrir el turno, sea en cuenta de 3 y 2, sea en cuenta de 0 y 2. En cualquiera de esos escenarios, los lanzadores japoneses suelen utilizar un lanzamiento rompiente, y nos explicó que eso pues lo sorprende mucho, lo sorprende en general. Estas fueron entonces las noticias más destacadas de esta semana, y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queríamos hablarles del escritor Robert Whiting, el escritor y periodista estadounidense Robert Whiting, que es el autor de los mejores libros que se han escrito de la historia del béisbol japonés en un idioma que no sea japonés. En este caso están escritos en inglés. Hemos tenido la fortuna y el honor de conocer a Robert Whiting y lo hemos visto en varias ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de almorzar con él en varias ocasiones. Es una persona fantástica, es un señor muy amable, que tiene un conocimiento enorme del béisbol japonés, y no solo del béisbol japonés, sino de Japón en general. Y tiene un gran sentido del humor que se ve en sus escritos. Y también tiene una historia, una vida personal. La historia de su vida es fantástica, pues él obviamente nació en los Estados Unidos, tiene 77 años en este momento, pero terminó yendo a Japón debido a la guerra de Vietnam para escapar y evitar ser reclutado para participar en la guerra de Vietnam. En aquel momento el ejército norteamericano ofrecía la oportunidad de aquellos que se ofrecieran voluntariamente para unirse o inscribirse en la aviación, los enviaban a Japón y no a Vietnam. De manera que él se ofreció voluntariamente a ir a Japón, terminó llegando a Japón en el año 1964, si mal no recordamos. Realizó sus estudios en la Universidad Sofía en Japón, que es una universidad muy prestigiosa, y se graduó de esa universidad. Tenía una enorme pasión por el béisbol y comenzó a visitar pues, los partidos de los Gigantes de Yomiuri y a ver los partidos del béisbol japonés, y decidió, con la ayuda de su esposa, se casó con una japonesa, por cierto, y decidió con la ayuda de su esposa pues comenzar a investigar y escribir artículos de béisbol japonés, y finalmente publicó su primer libro, El bate y el crisantemo, en el año 1977, que es un libro fantástico que habla básicamente de la historia del béisbol japonés y las características del béisbol japonés en general. Y una de las cosas que más nos gusta de ese libro es la explicación por la cual Shigeo Nagashima es el personaje histórico más famoso y más querido del béisbol japonés, muy por encima de Sadaharu Oh, que es la figura desde nuestro punto de vista más importante de la historia del béisbol japonés. Es el señor que tiene 868 jonrones de por vida, eso es un récord mundial, más que Barry Bonds y Hank Aaron en las grandes ligas, y más que Babe Ruth también. Sin embargo, él no es el pelotero más querido. El pelotero más querido, más admirado, más seguido por los fanáticos en Japón es Shigeo Nagashima, y ese libro explica la razón por la cual
eso es así. Tiene que ver con el hecho de que Nagashima era 100% japonés, mientras que Sadaharu tenía un padre, un padre taiwanés. Pero no solo eso, sino que era también la modestia, a pesar de toda la fama y todo el éxito que tuvo en su carrera como jugador, Nagashima seguía siendo una persona muy modesta, que nunca se creía más de lo que era, pero al mismo tiempo tenía una furia, un carisma tremendo sobre el terreno, y eso era muy atractivo para los fanáticos japoneses, especialmente en una sociedad en la que se reprime el individualismo a favor del colectivismo, de que todo se haga para el beneficio del grupo y no para el beneficio personal. En una época en la que básicamente la gente no tenía libertad, sino que tenía que siempre pensar en todos en lugar de pensar en uno mismo, el hecho de que Nagashima se convirtiese en un individuo tan exitoso, pues obviamente todos los japoneses lo veían como una meta, como una inspiración. Ellos todos querían ser como Nagashima, es decir, ser exitosos, mantenerse modestos, pero ser exitosos y poder elegir uno mismo lo que quisiera hacer con su vida. De manera que ese libro, quizás el mayor aporte de ese libro, que explica muchas cosas del béisbol japonés, por cierto, es esa explicación de la razón por la cual Nagashima es el jugador más querido en la historia del béisbol japonés. 10 años después, en 1987, publicó un libro llamado You Gotta Have Wa. Eso en español significa tienes que tener wa. Wa es armonía en japonés, y es probablemente la virtud más importante de la cultura japonesa. Y es un libro maravilloso que copia el mismo estilo del bate y el crisantemo, pero ofrece información más actualizada. Habla del paso de Robert Horner, un jugador de Grandes Ligas que fue muy famoso con los Bravos de Atlanta, y que en aquel momento, cuando existía colusión en las Grandes Ligas y los equipos no le estaban pagando bien a los agentes libres, él decidió irse a Japón y firmar con las Golondrinas de Yakult por $2 millones, y que era una suma altísima en ese momento. También habla de ese año que pasó Robert Horner, en Japón, que fue traumático para él, además, porque no pudo adaptarse bien a la cultura japonesa. A pesar de que los números fueron buenos, y su primera semana en la liga fue de leyenda. Pegó 5 jonrones, empujó carreras, se le hicieron programas especiales en televisión, etc. Pasaron muchas cosas durante su visita al béisbol japonés, pero él mismo pues chocó con la barrera cultural, no pudo adaptarse a Japón o al béisbol japonés, y terminó durando solo una temporada en la liga japonesa. Además de eso, habla de los grandes jugadores norteamericanos en los años 80 en Japón, de Greg Boomer Wells, que ganó la Triple Corona en 1984, de Randy Bass, que ganó la Triple Corona en la Liga Central en 1985 y 1986. Además, Bass conectó 54 jonrones en una temporada y estuvo a punto de igualar el récord de jonrones de Sadaharu en aquel momento, que era de 55. Así como eso, una gran cantidad de cuentos interesantes que incluyen a lo de los jugadores latinos. Por ejemplo, un episodio del venezolano Luis Mercedes Sánchez, que al parecer no hablaba bien inglés, tampoco hablaba japonés, por supuesto, y en un turno contra un jugador norteamericano, el jugador norteamericano lo estaba insultando, y él se molestó, y en vez de que fuera el bateador que corriéndose el montículo para pelear con él, fue él el que salió corriendo al plato a tratar de pegarle al bateador. De manera que ese tipo de historias pues están incluidas en ese libro, además de que también hablan de la filosofía del béisbol japonés, de la historia, etc. Es un libro fantástico que les recomendamos que lean si tienen el tiempo de comprarlo y de buscarlo, aunque les indicamos que lamentablemente no está, ninguno de los libros de Robert Whiting están disponibles en español, todos están en inglés hasta ahora. Luego de eso tiene un tercer libro de Robert Whiting llamado Slugging It Out in Japan. Eso quiere decir así como que bateándola en Japón, y es básicamente una biografía de Warren Cromartie, un jugador muy importante en la historia del béisbol japonés, un extranjero. Él es un norteamericano de Miami que jugó en las Grandes Ligas con los Expos de Montreal,
y también como agente libre terminó firmando en Japón con los Gigantes de Yomiuri. Pasó 7 temporadas con Yomiuri que fueron bastante exitosas. Y es básicamente un libro narrado en primera persona, basado en la experiencia de Warren Cromartie, pero quien escribe el libro es Robert Whiting. Y además Robert Whiting le agrega varias cosas históricas al contexto de lo que estaba hablando Warren Cromartie. Es un libro muy, muy simpático porque mezcla el humor de Robert Whiting con el humor de Warren Cromartie, que era un tipo muy simpático también. Y también revela cosas muy interesantes, como por ejemplo las aventuras amorosas que tuvo Warren Cromartie con un par de actrices y personalidades muy famosas japonesas. Cromartie estaba casado con una chica canadiense, por cierto, de Montreal, y todavía está casado. Se divorciaron, pero se volvieron a reunir después. Pero parte de su paso por Japón fue su distanciamiento de su esposa y sus aventuras románticas con un par de actrices y personalidades muy famosas en Japón, japonesas, pues, ¿no? Que no solo no fue él buscándolas a ellas, sino fueron ellas buscándolo a él, por cierto. Pero todo ese tipo de cuentos están incluidos en el libro y son muy interesantes. Y finalmente, el libro publicado en 2004 llamado The Meaning of Ichiro, el significado de Ichiro, es un libro fantástico de Robert Whiting en el que habla no en este caso de los extranjeros que fueron a jugar a Japón, sino de los japoneses que han venido a jugar a grandes ligas. Habla de la historia, del crecimiento y el desarrollo de Ichiro Suzuki como jugador. Cuenta historias poco conocidas, por cierto, como un escándalo que se armó en Japón en esa primera temporada 2001 en la que Ichiro tuvo tanto éxito en las grandes ligas. Pues al parecer tuvo un encuentro romántico con una estudiante japonesa de 20 años en un hotel en San Francisco y la muchacha indiscretamente grabó la conversación que tuvieron en la habitación del hotel y después vendió la cinta de esa grabación a los tabloides japoneses y se armó un escándalo tremendo en Japón con la aventura extramarital de Ichiro Suzuki ese año, cosa que no se escuchó mucho en las grandes ligas, pero en Japón sí se armó un escándalo al respecto con esa cinta. Ese libro habla también de la fama de bebedor y fumador de Kazuhiro Sasaki, el gran cerrador de los Marineros de Seattle entre el año 2000 y 2003, quien además también se dice que era un mujeriego y que vivía frecuentando clubs. Al parecer hay muchos clubs, no lo sabíamos, pero lo leímos en el libro. Hay unos clubs privados que son exclusivamente para japoneses en los Estados Unidos, es decir, los japoneses millonarios que trabajan en los Estados Unidos en compañías automotrices y otras compañías internacionales, han creado entre ellos estos clubs exclusivos solamente para clientes japoneses en los que pueden ver y encontrarse con chicas, llamémoslas prostitutas de alto calibre, que son japonesas también. Y aparentemente Kazuhiro Sasaki frecuentaba muchos de estos clubes exclusivos para japoneses en los Estados Unidos mientras estaba ya jugando con Seattle. También habla, por ejemplo, de Hideki Matsui, de su carrera en Japón y de su llegada a los Estados Unidos a las grandes ligas con los Yankees de Nueva York. Y explica, entre otras cosas, que Matsui era y probablemente todavía es un adicto a las películas pornográficas japonesas y que intercambiaba incluso DVDs con los reporteros japoneses que cubrían a los Gigantes de Yomiuri en Japón. Y sin ningún tipo de pena, o sea, lo hacía enfrente de todo el mundo y los reporteros encantados de la vida intercambiaban los DVDs con él. De manera que, repetimos, no solamente tiene un gran sentido del humor, no solamente los libros de Robert Whiting hablan de la carrera beisbolística de todos estos jugadores, tanto japoneses como extranjeros, sino que también habla de estas aventuras y estas cosas poco conocidas que también forman parte, pues, de la vida y de la carrera de estos jugadores tan famosos. De manera que les recomendamos que lean todos los libros de Robert Whiting, incluido uno. Robert Whiting también tiene un libro que no tiene que ver con el béisbol, tiene que ver con la mafia japonesa, con las aventuras de un mafioso norteamericano en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro muy, muy interesante que habla básicamente, describe el resurgimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y su transformación en una supereconomía mundial. Básicamente con la ayuda de la mafia. Básicamente fue la mafia japonesa la que levantó al país después de la Segunda Guerra Mundial y lo ayudó a convertirse en la gran potencia que es hoy. Es un libro súper interesante que está
extremadamente bien investigado. La cantidad de información que hay en el libro es increíble y es muy interesante de leer, así que si les gusta el tema, pues los invitamos a que lo lean también. Ese libro se llama Tokyo Underworld, así como que el mundo bajo de Tokio, y el subtítulo es las aventuras de un mafioso norteamericano en Japón. Y el libro habla de una cantidad de cosas muy, muy interesantes. También, ¿qué otra cosa nos comentó? Una cosa interesante que nos comentó Robert Whiting cuando nos reunimos con él en esta ocasión fue el hecho de que en la rueda de prensa reciente en la que Ichiro Suzuki anunció su retiro del béisbol, eso fue el mes pasado en Tokio, le llamó la atención el hecho de que Ichiro le agradeció a todo el mundo el apoyo que recibió durante su carrera, incluyendo a su perro, que le decía que no, que la compañía del perro, que había sido muy importante para él, etcétera, durante su carrera. De manera que le agradeció a todo el mundo excepto a su papá. Y el papá de Ichiro es probablemente la mayor influencia que Ichiro tuvo en su vida y la persona que más lo ayudó a convertirse en un pelotero profesional. El papá lo estuvo entrenando desde que tenía 3 años, entrenando privadamente, varias horas al día, todos los días del año. Lo llevaba a un centro de bateo para que bateara contra las máquinas de bateo todos los días. Gastaba, caramba, $100 al día, una cosa así, $50 al día en esas sesiones de bateo todos los días para que Ichiro pues se formara en el pelotero que fue hoy día, y durante la rueda de prensa Ichiro ni siquiera lo mencionó, cosa que obviamente le pareció curiosa. Pero parece que tiene que ver con un problema que tuvieron ambos hace unos años atrás. Ichiro tiene un museo dedicado a él en Japón que estaba siendo administrado por su padre. Su padre fue el que lo creó con fotos y cosas que recopiló durante toda la carrera de su hijo. Sin embargo, parece que el papá estaba evadiendo impuestos, y cuando la fiscalía japonesa investigó eso y lo descubrió, obligó a Ichiro a pagar una multa muy alta por evasión de impuestos, y obviamente eso creó una mancha en su imagen en su carrera en Japón. De manera que a partir de ese momento, al parecer, el padre e hijo no se hablan más. Y esa es la razón por la cual Ichiro Suzuki no lo mencionó en la rueda de prensa de su despedida, aunque de cualquier forma ha debido mencionarlo, porque si hay alguien que verdaderamente lo ayudó a convertirse en el pelotero que fue en su carrera, fue su padre. Pues nadie más le dedicó tanto tiempo a él como su padre para que aprendiera a jugar béisbol y lo hiciera de la mejor manera posible. También nos comentó Robert Whiting que está buscando montar una página web para poder publicar todos los artículos que ha publicado en distintos medios, periódicos y revistas a través de los años, y mantenerlos todos juntos en un mismo sitio, pues para que el público pueda leerlos. De manera que le ofrecimos ayuda en ese aspecto, y esperemos que sí los publique, porque los artículos de periódicos y revistas que hemos leído de él son fantásticos, pues son tan buenos como los que escribe, como los libros que él mismo escribe. De manera que esperemos que esa página web esté lista pronto y que podamos verlas y visitarla todos. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしま。ますずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Luis Vargas, quien nos escribe varias preguntas y comentarios a través de Twitter. Primero nos pregunta, ¿los japoneses suelen estar delgados? Sí, absolutamente. Los japoneses en general son todos muy delgados, y eso tiene que ver con, primero, la excelente dieta que tienen. Comen muy bien, de manera muy balanceada, muchos vegetales. No comen carne de manera excesiva. En general, repetimos, una buena dieta y también ejercicio. La mayoría de los japoneses caminan bastante. Muchos de ellos, incluyendo los ancianos, manejan bicicleta porque la utilizan para trasladarse hasta las estaciones de trenes y de ahí poder irse al trabajo. De manera que ejercicio, y no estamos hablando de ir al gimnasio ni nada, sino ejercicio regular, pues simplemente caminar. Mucha gente no tiene carro en Japón, ellos todos caminan hasta las estaciones de trenes y de ahí se mueven a todos los sitios que necesiten. De manera que una buena dieta y un ejercicio mínimo diario les garantiza pues, y también tiene que ver con la genética, pues por generaciones han sido todos muy delgados y eso los mantiene delgados de esa forma. Segundo, nos dice, ¿pudiste entrevistarla para nosotros?
Esto es la fanática Hiromi a la que conocimos recientemente en Japón. Pues no la entrevistamos, Luis, pero sí explicamos en nuestra columna El Bate del Samurái la semana pasada lo que conversamos con ella. Es una chica, su padre es japonés, su madre es venezolana, nació y creció en Caracas y es en todo sentido venezolana, es decir, su acento, la manera en que habla español, las expresiones que usa son todas típicas caraqueñas. Es una chica con una personalidad fantástica, muy linda, muy coqueta, típica como una chica venezolana caraqueña. De manera que fantástico, una chica muy interesante que conocimos, y lo que más nos gustó de ellos es que lo pequeño que es el mundo. Después de conversar con ella nos dimos cuenta que conocemos a su padre, que tenía un restaurante japonés en la Candelaria en Caracas y que nosotros visitamos frecuentemente, y que conocimos al padre y conversamos con él, y de hecho quisimos publicar una historia de él porque la historia de su vida era fantástica. De manera que pues fue una conversación fantástica y una excelente oportunidad que tuvimos de conocer a esta chica Hiromi allá en Japón. Tercero, nos pregunta, ¿pudiste leerlo en el letrero exterior? Esto en relación a una foto de un plato de ramen, que ramen son fideos japoneses, que publicamos en Instagram. Pues no, en este caso nos enteramos de ese plato porque entramos a un restaurante, lo que llaman un restaurante familiar en Japón, que son este tipo de restaurantes como Fridays, Denny's, este tipo de restaurantes que son orientados para la familia, que uno va con los hijos a comer y eso. En el menú de ese restaurante, que habíamos entrado a comer algo distinto, pues nos dimos cuenta que tenían ese combo de ramen y un yogur de frutas, y pues al día siguiente pasamos y pedimos ese plato. 4. Parecen respetuosos, concentrados y callados. Hay una periodista absorta en la belleza del mejor de los deportes. Estábamos hablando de una foto de los muchos periodistas que asisten a los estadios en Japón. Pues sí, están todos muy concentrados en lo que ven, aunque también hay varios que están simplemente presenciando la práctica, no están particularmente buscando nada en específico, simplemente son testigos de lo que está ocurriendo. Finalmente, hay una placa en memoria de Babe Ruth en el estadio Koshien en 1934. Pues sí, recuerden, el béisbol profesional japonés nació sobre todo gracias a una gira de estrellas de grandes ligas por Japón en noviembre de 1934, en la que participaron Babe Ruth, Lou Gehrig, Charlie Gehringer, Jimmy Foxx, el famoso manager Connie Mack y otros jugadores estrellas también. Especialmente Babe Ruth causó mucha impresión en Japón, y los fanáticos pues lo seguían por todas partes, de manera que en esa gira Babe Ruth pasó por el estadio Koshien y pues se le tomaron fotos. Dentro del estadio Koshien hay fotos de Babe Ruth mientras está jugando en Japón, y por lo tanto se le erigió esa placa a las afueras del estadio para recordar esa visita en 1934. William Daniel vía Twitter dice: en Japón hay muchos días de descanso, o eso me parece. Luego por eso hay juegos intrascendentes al final de la temporada. Bueno, William, son dos cosas distintas. En Japón sí hay muchos días de descanso. Básicamente todos los lunes son días de descanso en Japón durante la temporada regular. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que a finales de temporada haya juegos intrascendentes. La razón por la cual se disputan juegos intrascendentes a finales de temporada es porque la NPB hace un muy mal trabajo organizando su calendario, y porque los jugadores se niegan, o la Asociación de Peloteros o la NPB no se atreve a pedirle a los peloteros que jueguen dobles jornadas. En las grandes ligas se utilizan dobles jornadas para recuperar los partidos que fueron suspendidos por lluvia, y así terminar el calendario a tiempo en la fecha prevista. En Japón, lamentablemente, eso no se hace. En Japón, los partidos que son suspendidos por lluvia se dejan hasta el final de la temporada y se juegan en ese momento. Esa es la razón por la cual no todos los equipos terminan la temporada el mismo día, y la razón por la cual hay muchos partidos intrascendentes a finales de temporada, porque no se jugaron antes, sino que se dejaron hasta el final. De manera que los días de descanso no tienen nada que ver con los partidos intrascendentes al final de la temporada. Luis Cascante vía Facebook dice: yo estuve en el 2013 en ese estadio. Es un estadio impresionante. Esto es en relación a una foto que publicamos del Kyocera Dome de Osaka. Sin duda un estadio muy bonito, es un domo, un estadio techado, pero es interesante. Sin embargo, personalmente los estadios que más nos gustan son los estadios abiertos. En Japón estamos hablando. El estadio Mazda de Hiroshima y el parque Rakuten Seimei de Sendai son los que más nos gustan. Son parques muy bonitos, muy entretenidos,
con muchos estilos de asientos distintos para que uno disfrute el juego. Son los mejores parques, en nuestra opinión, de Japón. La señora Toshiko Aoki de Cedeño, vía Facebook, nos dice: y no hay que dar propinas. Y eso en relación a lo bien que se come en Japón. Es decir, los platos son baratos y encima el precio del plato ya incluye el impuesto y no hay que dar propinas. En Japón no existe la cultura de dar propinas, cosa que ayuda mucho. Porque, por ejemplo, en Norteamérica, aquí en Canadá, la comida es bastante cara y a eso le agregas un impuesto que es del 13% más la propina, pues caramba, uno termina pagando bastante más de lo que dice el precio regular del plato. En Japón, pues no hay ese problema y se come muy bien por poco dinero. Carlos Rivera Castañeda, vía Facebook, dice: en este 2019, ¿qué tantos latinos están jugando? Pues la lista completa de los latinos activos en este momento son casi 30 en este momento. Esa lista está en nuestra página beisboljaponés.com en la sección jugadores, de manera que lo invitamos a que la lea, que ahí están todos los latinos que están activos en este momento. Y luego nos pregunta: ¿dónde puedo ver los partidos de béisbol de manera gratuita? Ya que me gustaría ver a Meneses jugar, ya que soy de Culiacán. Pues Carlos, lamentablemente no conocemos ninguna forma de ver los partidos de manera gratuita. Los juegos de Meneses los puedes ver a través de Pacific League TV, que es un servicio por suscripción, tal cual como MLB.tv, en el que puedes ver todos los partidos de Meneses pagando una suscripción mensual. También la otra alternativa es comprar lo que llaman una Android Box, una caja de Android, en la que puedes ver, si compras una que esté especializada en canales japoneses, ahí vas a conseguir los canales deportivos y vas a poder ver los partidos de los Búfalos de Oryx, que es el equipo para el que juega Meneses. Pero repetimos, hay que pagar por ambas opciones. No conocemos ninguna opción en la que se puedan ver los juegos de manera gratuita. Omar Luis Dueñas, vía Facebook, dice: ¿tiene alguna estadística de cuáles son las velocidades promedio de los lanzadores en la liga japonesa? No tenemos una tabla que las mencione, pero sí te podemos decir que la velocidad promedio de los lanzadores japoneses es menor a la velocidad que se ve en las grandes ligas. Es decir, en las grandes ligas hay, 5 o 6 lanzadores que pueden llegar a las 100 millas y la mayoría de los abridores llegarán a 95, 97 millas. En Japón eso no es así. En Japón, en este momento, creemos que no hay ningún japonés que llegue a las 100 millas. Y la mayoría de los abridores japoneses, o quizás 5, 4, quizás nada más 3, llegan como a las 95, 97 millas por hora. Todos los demás rondan entre las 90 y 92 millas por hora. Porque, repetimos, son dos filosofías distintas. En los Estados Unidos se piensa mucho en el poder, en lanzar una recta más rápida que el swing del bateador. En Japón, por el contrario, se piensa en engañar al bateador y la mejor manera de engañarlo es con lanzamientos quebrados que no se puedan batear. De manera que no hay que medir a los lanzadores japoneses en base a velocidad, porque ese no es su fuerte. Hay que medirlos en base a control y en base a los lanzamientos quebrados que realizan, si son buenos o no. Cari Castillo, vía Facebook, dice: ¿hay alguna página para ver los juegos de los Dragones de Chunichi? Cari, lamentablemente no conocemos ninguna. Como ya mencionamos anteriormente, una caja de Android, una Android Box de canales japoneses, probablemente te permita ver los partidos de Chunichi, pero salvo eso no conocemos ningún otro canal que transmita los juegos del equipo, al menos no fuera de Japón. Jorge Luis Ferrer, vía Facebook, dice: no debe andar bien cuando solo tiene 2 jonrones. Esto es un comentario en relación al cubano Alfredo Despaine. Y eso es correcto. Despaine en este momento tiene un inicio flojo, está bateando menos de 200 y tiene apenas 2 jonrones. Pero como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, en años anteriores, lo más probable es que despierte pronto y que empiece a producir al nivel que nos tiene acostumbrados. La cuenta Edo El Malán en Instagram dice: ¿por qué crees que los japoneses se mantienen delgados? Pues como lo mencionamos anteriormente, por la buena dieta que tienen y porque hacen ejercicio a diario, caminan mucho, muchos montan bicicleta y eso los ayuda pues a mantenerse en buena salud. Diego Torres 30 vía Instagram dice: ¿cuándo se podrán ver las entrevistas? Bueno, ya publicamos 2 de ellas, las próximas las estaremos publicando en los próximos días y las próximas semanas en nuestra página beisboljaponés.com. También nos dice: excelente trabajo, saludos desde México. Pues muchísimas gracias, Diego, por el comentario. Diego Jean vía Instagram dice: igual siempre me informo con la mejor página de la NPB, beisboljaponés.com. De resto, ninguna le lleva vida.
Pues muchísimas gracias por el comentario, Diego Jean. Diríamos que caramba, la mejor página de la NPB es la página oficial de la NPB, que está en japonés y en inglés también, que tienen pues mucha más información de la que ofrecemos nosotros. Pero si te refieres a la página de béisbol japonés enfocada en los peloteros latinos, pues sí, probablemente la nuestra sea la mejor porque básicamente es la única. Esa es la cuestión. De cualquier forma, pues te agradecemos mucho el comentario. Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice: es sorprendente que siendo la mitad de la fanaticada mujeres en la foto de los periodistas con motivo del viaje a Japón, solo había una del bello sexo y además estaba en segundo plano, si bien era la primera al costado. Bueno, en una foto que publicamos salían dos periodistas y normalmente se ven más, es decir, la mayoría de los periodistas presentes en el estadio son siempre hombres, pero sí vemos, y no son solamente una o dos, vemos por lo general se ven 4, 5, 6 reporteras mujeres que están activas en el béisbol japonés. Eso se ve bastante en las transmisiones de televisión. Por lo general hay una reportera mujer en el terreno haciendo comentarios, hablando del jugador que entró al dugout, etcétera, ese tipo de cosas, tal cual como ocurre en las grandes ligas, que también existe ese tipo de equipo, que hay un reporteros o comentaristas hombres narrando el juego y hay una reportera mujer en el terreno comentando todo lo que está viendo a nivel del terreno. Pues eso se hace en Japón también. Marcelo el profe, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice: como ya va siendo costumbre, acabo de rebloguear este artículo en mi sitio El Palco de la Historia WordPress.com. Con un buen nivel de aceptación por parte de los lectores. Siempre reciben con agrado los artículos de beisboljaponés.com. Espero que usted no se moleste por nuestra forma de actuar. Recibo un fraterno saludo de un colega, seguidor del béisbol latino, Marcelo Cárdenas Rojas. Pues muchas gracias, Marcelo, por el comentario. Realmente no nos molesta. Siempre hemos dicho que toda la información que publicamos está disponible para que ustedes la utilicen en sus propios blogs o en sus propias páginas, siempre y cuando nos den el crédito, por supuesto. Si publican o republican uno de nuestros artículos, por favor, pongan como crédito beisboljaponés.com. No se olviden del .com, porque eso es lo que le indica a los lectores que estamos hablando de una página web. Y si pueden colocar también un link para que la gente haga clic y pueda dirigirse a nuestra página, pues se lo agradecemos mucho. Eso es lo único que pedimos. Tienen la libertad de utilizar nuestros artículos y de republicar nuestra información siempre y cuando nos den el crédito que merecemos por el trabajo realizado. Finalmente, Diego Inciarte, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos pregunta: quiero saber si puedo ver los juegos en vivo por YouTube Live, los juegos del béisbol japonés en este caso. Diego, no conocemos ninguna página que los transmita. Como ya mencionamos anteriormente, las opciones que existen para ver el béisbol japonés fuera de Japón son Pacific League TV, que es una página, un servicio por suscripción similar al de MLB.tv, en el que se pueden ver en ese caso solo los partidos de la Liga del Pacífico del béisbol japonés. Es un servicio excelente, se pueden ver en vivo, tanto en vivo como en diferido, y también además videos especiales, resúmenes de los partidos, entrevistas, etc. Es un servicio que recomendamos ampliamente, pero que obviamente hay que suscribirse para poder disfrutarlo. La otra opción es lo que llaman una Android Box, una caja de Android de canales japoneses. Tienen que ser específicamente de canales japoneses. En ellos se incluyen los canales deportivos y ahí se podrán ver todos los partidos del béisbol japonés. Obviamente hay que pagar por la caja de Android, son como $120, algo así, pero es un solo pago, pues es un pago que se hace solamente una vez, y una vez que se instala la caja, pues permite ver los partidos del béisbol japonés. Esa es la otra opción. Hay uno de nuestros seguidores en México la compró y nos indicó que funciona bien. De manera que esas son las únicas dos opciones que conocemos fuera de Japón. Dentro de Japón hay un montón de opciones para ver partidos, muchas de ellas gratis, para ver los partidos en línea, en internet, pero fuera de Japón no conocemos ninguna opción. Recordamos que en el pasado, en la serie de Japón de 2017, por ejemplo, un canal de YouTube estaba transmitiendo los partidos en vivo por YouTube, pero es una cosa esporádica, digamos, una cosa individual, una persona que decidió compartir la imagen de los partidos en ese momento, pero no hay un canal que lo haga diario, porque obviamente lo cierran por cuestiones de derechos de autor, lo cierran rápido, de manera que, repetimos, no conocemos ningún canal, al menos en este momento,
que esté transmitiendo partidos del béisbol japonés. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Como siempre, les agradecemos el habernos acompañado hasta el final y queremos despedirnos con la canción de ánimo de otro de los jugadores latinos que están activos en la liga japonesa en este momento. Estamos hablando del dominicano Steven Moya, quien todavía está con el equipo menor de los Dragones de Chunichi y no ha jugado con el primer equipo todavía esta temporada, pero tiene una canción pues muy entretenida, muy bonita, que de hecho era la misma canción que le cantaban los fanáticos del equipo a el cubano Alex Guerrero cuando jugaba con el equipo, cuando jugó con el equipo en 2017. De manera que queríamos compartirlas con ustedes hoy porque es una canción muy bonita y muy entretenida, muy pegajosa la melodía que tiene y que seguramente les gustará cantar. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Steven Moya.